All right. Good evening, friends. My name is Dago Driggs, and it is my distinct pleasure to introduce our keynote panel and moderator for this evening. Presentar la gente de nuestra panel. Over the years that I served as policy director of NOFA Mass, through conversations with my longtime friend Hartman Dietz and hearing the words of elders like Casey Camp, I came to understand how our work at NOFA fits within a deeper effort to restore our relationship with nature, how we relate to each other and the more podemos tomar una pausa. The rights of nature and Buen Vivir movements, as I've come to understand them, encompass virtually every aspect of Sorry to interrupt, Marty. NOFA seeks to make in the world, and much more. I was so excited to be asked to help to assemble a keynote panel on this potent topic, and I'm so grateful to our esteemed panelists who have chosen to join us this evening. Now, I know that we're going to want as much time as possible to hear from them, so for the sake of time, I'll share one-line bios for each of them and let them share what they would like about their own stories. Casey Camp Horinek is chair of the Indigenous Council for the Global Alliance for the Rights of Nature and is an elder of the Southern Ponca tribe. Talia Landry is youth advisor to the Mashpee Wampanoag Native Environmental Ambassadors and is from the Mashpee Wampanoag tribe. Inari Chimba is an educator and indigenous activist from the Panzaleo and Otavalo towns of Ecuador. And Hartman Dietz, our moderator, is an environmental advocate and consultant from the Mashpee Wampanoag tribe. And with that, I'll pass it to our moderator, Hartman. Y con todo esto, le voy a pasar la palabra a Hartman Dietz. And Hartman, let's just take one moment, see if we can figure out our interpretation again. And once again, thank you for your patience. It is a little bit more complicated to include interpretation in a meeting, but yeah, let's just see if we can figure that out. We had it figured out a moment ago, and then when Gabriella switched, we're now hearing Gabriella. Yeah, do you want to try again, Gabriella? Well, I took a few pauses because I wasn't sure if I should keep going with the challenges I was seeing in the chat. Yeah. I think the interpreters got, when they went to the room and came back, they lost interpreting. Cuando se fueron al cuarto, regresaron, perdieron el canal de interpretación. So great, that should be an easy fix. Doug, yeah, can you reassign? Ya reasignar el canal de interpretación a los intérpretes, por favor. Yes, I am working on reassigning you, Gabriela. Sí, estoy trabajando en eso, Gabriela. How do we feel? Are we ready to try to move forward, or? I think I haven't been reassigned as interpreter yet, so I think I'm waiting for that. Okay, great. Okay, let's continue. Creo que Thank estamos you. bien. Continuemos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, al mundo virtual, en la internet, venir a estar con nosotros esta noche. La importancia de producir orgánicamente no se puede decir suficiente de eso, precisamente cuando la industria consumista finca era el número 2, el contribuir a emisiones de carbón, formando nuestro medio ambiente. Es que cada continente, menos Antártica, cada continente donde la gente vive normalmente tienen fincas. Y cualquier lugar donde hay seres humanos necesitan comer, así que estar como cultivando finca es parte de todo eso. Entonces, seguro que el impacto global que tienen las fincas, agricultura, tiene una huella más grande, como una huella tan grande. Lo que hacemos a nivel pequeño, imagínate, también continúa a tener impacto a través de todo el mundo, porque es muy complejo de sobrevivencia, la tierra a sí misma, de sembrar una semilla, de limpiar el aire, pueden como respirar, y respirar para que nosotros también podamos como respirar, reciclando este carbón, el agua que estas plantas tomen
países, todo está conectado. Estoy emocionado de tener huéspedes muy increíbles con nosotros esta noche y que tenemos la oportunidad de hablar con todos ustedes esta noche. Tenemos Talia Landry, quien es una prima mía de mi tribu, de Mashpee Wampanoag. Es una embajadora indígena, recientemente que es una de solamente dos grupos liderados por la juventud con respecto a los derechos de Madre Tierra. Realmente es una historia que inspira mucho, que debe ver la juventud como tomando ese rol. También tenemos a Ninari Chimba, quien es en Ecuador, uno de los corazones de la biodiversidad de este planeta, el Amazon y los Andes, que tiene tanto a ofrecer. Enseñándonos qué nos viene, qué tipo de mundo está en camino que nosotros todos tenemos que enfrentar y sobrevivir si nosotros no cuidamos al Amazon, a biodiversidad, a las acciones que ellos han tenido que guardar ahí. Nosotros tenemos soluciones, tenemos respuestas, gente de quien podemos aprender cada vez que intentamos siempre nos dicen, tiene que encontrar las respuestas de otro lugar, del gobierno, que sigue como fracasando. Y tenemos que sí que han sido un pilar del mundo de ponerse de pie y luchando para los derechos medioambientales y humanos en nuestra como vida del mundo. No nos separamos de esta idea de la naturaleza como algo distinto, diferente de nosotros. Pero nosotros somos iguales, somos esto. Entonces, cuando nos defendemos, estamos defendiendo nuestros relativos, los animales, las garcetas, la águila, son nuestros relativos, son nuestros familiares. Y por todas nuestras vidas, estamos poniéndonos de pie, luchando para todos nuestros familiares, más que humanos, y ella trae toda esa experiencia a la mesa, y es increíble escuchar de personas. Vamos a, supongo que más o menos 10 minutos para cada uno para que se presente. Y sí, le vamos a dejar hablar para sí mismos, con sus propias palabras, de qué significa para ustedes, para cada uno, los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza, cada momento que quiere compartir. Primero vamos a empezar con Talia Landry. Muchas gracias, Herman. Muchas gracias a todos por invitarnos aquí. Es realmente algo muy cerca a nuestros corazones. Soy Talia Landry de Washington. Soy de la tierra de Washington. He estado en contacto con los organizadores por más tiempo. Casi. Ha sido una batalla muy larga. Existir como un pueblo a través del rol que tengo yo en nuestra comunidad, que tengo una experiencia de comunicaciones, pero también soy trabajadora de la juventud y ofrezco servicios a nuestra juventud, a revitalizar, dar vida a la cultura y es más exitoso como pueblo, porque es para nuestros niños, nuestros hijos. Mi trabajo de vida, los derechos de la naturaleza, es un concepto que realmente es parte de lo que somos. Es un concepto que no era difícil de entender, se nos presentó en la legal, nos dieron una conferencia, la organización Pioneers, y nos presentó la idea de entonces,
representar a nuestra comunidad. El trabajo simplemente traición. Tenía la oportunidad para potenciar la juventud y naturalmente no se escucharé, no era propósito que nos llegó y empezamos a organizar la juventud, la primera campaña respecto a los derechos del pescado, que es algo considerado ambiente. Nos trae muchas más grandes, alpagas, nos trae vida. Un inicio excelente a establecer los derechos de la tierra para que podamos continuar de poder tener las oportunidades de mantener nuestra cultura y ser nosotros desarrollamos un comité de juventud, de los embajadores de la juventud, de las están trabajando en ese como bajo el concepto de los derechos legales para el mercado ARMP. Entonces, no es solamente para establecer la ley, la ordenanza que va a proteger ese pez, el merengue, pero también usarlo en nuestra manera de cómo manejar las iniciativas del trigo y regresar a tener la control de calidad, sea como poblaciones de peces, también tener como de legislativas de apoyar para esa población general, para asegurarnos que podamos como no solamente sobrevivir, pero florecer. Tenemos como muy exitosa con nuestro consejo del tribu, de cabeza de consejo, que lo pasó, que lo pasó como estado de emergencia para el merengue, para ayudar a hacer la ley y también cualquier tipo de apoyo que damos a seguir luchando para este tipo de cosas en el colectivo para poder reconstruir, hacerlo muy, porque ya es muy difícil para la población de renque de llegar a los nuevos. Empiezo a través del trabajo de nuestras como guardadoras, guardianas de cultura, que son juventudes que trabajan con los ancianos del tribu para que puedan cambiar pero también todo lo que tiene que ver con simplemente los derechos que se requieren, sino el derecho de ser como de ser el pueblo que somos, guardar a la juventud como siguiendo, continuando. Nos intentaron asimilar y hemos asimilado por no más tiempo, no más siglos de cualquier otro en este país, lo que enfrentamos día a día. Una amenaza a nuestra cultura y castigarla. Nosotros tenemos que seguir en este mundo de comunicación y mantener nuestras vidas indígenas. Encontrar una manera medioambiental. Podemos como esa cultura poder regresar de una manera que les va a ayudar a ellos a continuar en sus propias vidas, en sus generaciones que viven. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Qué obrada. Muchas gracias otra vez por invitarme. Muchas gracias, Talia. Supongo que lo próximo va a ser Ninay Kimba. Para compartir un poco de ella ha podido aprender en su trabajo, en el trabajo, porque ella está trabajando en el sur. Ecuador es tiene sus propios desafíos diferentes de lo que nosotros enfrentamos acá, en esta parte del mundo. Así que doy la palabra a Ninari. Está la palabra suya. Ninari, espera un momentito porque vamos a cambiar de interpretación. So we're just Está en mute y por favor hable un poco despacio. Gracias. Alituta Tucucunawa, muy buenas noches con todas y todos.
un gusto compartir este espacio con todas y todos ustedes. Em, Respondiendo a la pregunta, me gustaría, como había dicho una de las compañeras traductoras, es que si pueden explicar los términos que no me gustaría que se traduzca al español, digo, o al inglés, que son la palabra guagua y la palabra ay, que utilizaré en mis intervenciones. Em, bueno, ¿cómo defino los derechos de la naturaleza? Yo considero que definimos y defino como el reconocimiento justo y sobre todo recíproco con la Pachamama, con la Madre Tierra como sujeta, ¿no? Como sujeta par de nosotras dentro de esta otra comunidad, este Ayllu, ¿no? Del Ayllu entendido, no solo de la biosfera, sino también humana, del cosmos y del mundo sagrado, eh, entendido porque nace a partir de ahí para nosotros este concepto, ¿no? Al menos acá en el Ecuador, que pues no sé si sabemos, pero el Ecuador es el primer país del mundo en asignarle esta categoría jurídica que es fundamental y que ha sido una ganancia, el resultado del movimiento indígena, de movilización, de protesta social de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Y se ha reconocido jurídicamente esto acá en el Ecuador gracias a muchas muertas y muertos, eh, y por ende también implica esta relación del sentirnos parte de, o sea, esta definición de los conceptos de los derechos de la naturaleza, de reconocerle como sujeta de derechos, nace de un principio del summa causa, pero que con el tiempo se fue tergiversando mucho esta palabra del buen vivir, entendiendo que las traducciones de un idioma originario a un idioma colonizador y hegemónico, las concepciones se traducen desde concepciones de la vida diferente, ¿no? De quienes la traducen, de quienes la entienden en ese idioma. Y ahí se rompió algo muy importante, que para nosotros es fundamental. Y es que el término del summa causae, de donde viene, de donde nace esta demanda también para que se reconozcan los derechos de la naturaleza, es que los abuelos y abuelas le tenían otra palabra más, ¿no? Que se rompe también en términos jurídicos, que se rompe también en términos coloquiales de la colectividad acá en el Ecuador, y que eso hace que también se rompa una relación, esta relación comunitaria con ella, ¿no? Con ella, con todo lo que implica la Pachamama, la naturaleza, ¿no? Y es el término Ayyupi, que se asumía como summa causa Ayyupi, el buen vivir en familia entendido no antropocéntricamente, ¿no? Entonces, para nosotras, parte de esa cosmovisión, de esa cosmoexistencia, de entender una relación, sobre todo, un reconocimiento, ¿no? Y que a partir del reconocimiento también se exige representación, se exige reparación y de manera jurídica para nosotros ha sido fundamental porque gracias a que se logró que en la Constitución del 2008 se reconozca de manera, que tenga una categoría jurídica como esta, implica reconocer derechos colectivos humanos, ¿no? Derechos colectivos humanos que trasciende a esta colectividad también con lo no humano, ¿no? Y por eso es que nosotras podemos acá demandar las violencias hacia el agua, hacia las fuentes de agua, hacia los páramos, hacia la madre selva, ¿no? Y eso ha sido fundamental porque de alguna manera es vivir en vivir la lucha desde, desde este sueño de las abuelas y abuelos, que era este sueño que dijeron en el momento tan difícil que vino acá en la invasión, decir, en algún momento volarán el águila y el cóndor, ¿no? Y para nosotras es esto lo que buscamos, que desde lo jurídico, ¿no? De concebir, hablar de derechos, estamos ya utilizando términos jurídicos que le compete a una cosmovisión, a una cultura occidental, a una cultura que también ha sido parte de quien ha destruido, pero que es importante utilizar estos términos, saber ponerle también desde ese lugar, porque estamos viviendo desde ahí. Entonces,
para nosotras el hablar de derechos de la naturaleza implica también el poder vivir en Ixca Yachay, en dos mundos, en estas dos maneras también de habitar este nuevo mundo, por así decirlo, desde sus términos, pero sin perder nuestras raíces, sin perder la concepción histórica que hemos tenido sobre la naturaleza y que los derechos aparecieron ahora y que es necesario mencionarlos porque aparecen, porque se le quitó el derecho, ¿no? Entonces, cuando hay ausencia se necesitan términos. Entonces, mientras no haya reparación, mientras no haya reconocimiento de que la madre naturaleza es sujeta de derechos, tiene la misma tiene esta cualidad, este atributo de persona, al igual que nosotras, pues se tiene que seguir utilizando estos términos. Y eso nos invita a habitar el mundo occidental también, y que a partir de eso, sus términos, sus palabras, su academia, tiene que ponerse del lado y hacer reparación a esta naturaleza, ¿no? Que se quitó sus derechos, esta naturaleza que se nos rompió la relación con nosotras mismas. Definitivamente, de la manera como se ha presentado algo nuevo es esencial. Hemos perdido esa conexión. Es muy importante para recordar todo eso. Yo pienso que se lo vamos a pasar a Casey ahora para hablar algo más. Yo pienso que es muy importante que tiene su propia visualización que va a compartir con nosotros viviendo en Oklahoma, también con lo de en Oklahoma, con la idea de que Oklahoma, la mujer. De la idea es de que toda esta tierra es para cultivar. Este es los que somos campesinos, cultivadores. Yo sé, la conocemos. No es necesario de que conozcamos a muchas personas, que estas personas hayan visto en Oklahoma. No es necesario de que Oklahoma no sea el mismo. Yo sé que usted ha visto mucho durante o a lo largo de su vida, pero estamos felices de que usted vaya a compartir con nosotros, con nosotros. Yo aprecio esto, Charlie. Es un gusto de verlos, es un gusto de escuchar a estas mujeres jóvenes con el gran conocimiento que tienen. Solo voy a disculparme con todos porque yo vivo en un lugar en área rural, entonces tengo un pequeño problema con el internet y tengo aquí, bueno, aquí esta es una bebida, este es el agua sagrada que es vida y esto nos da la habilidad de vivir, de unirnos en tiempo juntos y crear, cosechar comidas para nuestros espíritus. Muchas gracias. Mishiyuas Pankarabe Mashta Pankarabe na Oklahoma. Wahen Kamashitenke Inkanantinate. Nashi es mi nombre Panka, que es Pame. Corny es el apellido de mi esposo, es un nombre de colonizadores. Y en el territorio ocupado en Oklahoma, junto con mis personas de Panca, que forzosamente fueron obligados a irse junto con otras 36 tribus en la nación, personas de nación, mi padre que era 86 años, que obligatoriamente lo movieron de Nebraska. Lo sacaron de Nebraska. Yo les dije que yo quería ya unirme en este momento para estar aquí con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes reconocen esos nombres. Voy a darles un momento para que ustedes se reconozcan.
Es un buen momento de estar aquí, de la vida como se expresa a sí mismo en este mundo, en lugar de las maneras que nos sentamos alrededor de una fogata, hablar, disfrutarse uno al otro, compartir las comidas que nosotros habíamos cazado en la montaña, haber pescado y de esta manera compartimos la alimentación de palabras de espíritu para enriquecernos. Es un buen momento para mí. Como mi familiar bien joven me ha dicho, sí, he estado ya por mucho tiempo alrededor. Estoy muy bendecida de que he celebrado mis 75 años en lugar de que sea muy joven. Bueno, sí, me considero una persona adulta que he crecido. Con nietos, he estado casada o he estado con mi compañero por 59 años. He tenido esta bendición de enseñar de mis gente alrededor de las maneras, cómo vivieron en el entonces, antes de que fueran sacados de sus tierras. Todos vivimos en este balance. ¿Cómo era el tiempo anterior, antes de los los que vinieron a ocupar, de ver hacer estas corrupciones, como lo que hicieron con la tierra y cómo vieron la sangre corriendo, de la manera de sobrevivir y enseñarles de cómo mi madre, mi padre fueron secuestrados de sus hijos y los dejaron regresar a sus casas. Como la manera, como nos dicen mi gente, tiene que regresar a los blancos de la manera de que hayan enseñado. Esa enseñanza vino de una manera en círculo con una inhumano. ¿Cómo enfrentamos esta situación con nuestros niños, de sus niños? Van a vivir en un mundo que donde está teniendo un cambio de clima, una crisis de clima. Estamos introduciendo. Ahora por eso el conocimiento del indígena, cuando usted habla su lenguaje, cuando vive esa vida de sociedad, nos presentamos con ustedes. ¿Cómo vivir en un balance tendría más sentido en este tiempo de lo que se enseñaba anteriormente en este mundo? Nuestros, nuestros nietos, bisnietos, como por ejemplo mi familiar más joven, hemos hablado con con alas de esos que fueron entre la madre naturaleza, de esos que tienen raíces, que ustedes le llaman plantas. Todos esos familiares están conectados con nosotros. Una ecuación cuando yo estaba en un lugar muy bonito y yo dije, estuve también en el área Talia. Yo estuve como 40 años atrás. Yo tuve una conexión, una relación que tuve que estar en un círculo de mujeres. Me presentaron con nuestros familiares esta conexión viejo y nuevo. Y Ninari, cuando yo estaba allá en su pueblo con las hermanas, tuvimos una caminata en el Amazon. Las mujeres vinieron de 7 naciones, estábamos lidiando ahí en esa historia. Fue la primera ocasión que tuvimos de resurgirnos, y el balance de las mujeres y del hombre es el original, de la manera original que nosotros entendemos, y ha sido suprimido en esta situación de que ahora ha caído en un problema sólido. Pero uno de mis entendimientos, uno de mis relativos que me estaba interpretando me dijo, vengo de una piedra fuerte donde tuvimos una batalla. Estábamos parados cuando mi hijo dijo que tuvimos posición de ser líderes. Nos llamamos nosotros
defensores de la tierra, protectores del agua. Esto ha sido bien claro de escuchar a mis hermanas con el atmósfero. No estamos defendiendo la naturaleza. Somos la naturaleza defendiéndose a sí mismo. Y de las enseñanzas que tuvieron en el pasado, en ceremonias, en la manera de ceremonias, nos dijeron en aquel entonces cuando yo era joven, la purificación iba a venir, que la madre naturaleza se iba a purificarse a sí mismo. Yo creo que eso es lo que ahora está sucediendo, el cambio de clima. La madre naturaleza para poder buscar esa manera para la generación no solamente para nosotros como seres humanos completos, sino también para todo lo viviente, sostenible, porque la naturaleza en sí misma, como la luna y el sol, el árbol, la lluvia, cosas que se ha rearreglado a sí mismo ahora con la crisis de este clima, dice, ay, por favor, presten atención. Es como una madre que le habla a sus hijos. La madre naturaleza nos habla. Es como un buen padre que le habla a sus hijos. Nos están llamando de compartir este tiempo en este momento. Yo sé que puedo aprender de ustedes y también puedo aprender de estas niñas jóvenes que están aquí con nosotros y de todos los que están. Si ustedes pueden aprender algo de nosotros, nosotros también. Yo puedo decirte el derecho de la naturaleza de Panketeer. Nosotros somos las personas que salvamos aquí en cada naturaleza, si usted quiere ver qué es lo que está sucediendo, como por ejemplo con Rusia y Ucrania, con Israel y los palestinos. Somos una nación con esta nación que tiene la habilidad de pasar los estatutos, de poner las políticas, las pólices, para que el agua sea protegida, el aire, todo lo viviente y cómo cuidar a los campesinos, a la naturaleza, todos los seres vivientes de que sigan avanzando. Se me ha olvidado ver mi teléfono porque dijeron que 10 minutos. Yo sé que de ser una persona anciana, pues si yo estuviera dentro de mi gente, no me dirían que yo tendría que dejar de hablar, pero yo sé que el valor del tiempo es importante como valorarlos a ustedes. Yo he escuchado algo en esta noche que quisiera aclarar porque ha venido de un lugar de la industria de las gasolina, el aceite y también con una masiva de matanza. Nos está poniendo en una situación donde han encontrado toda la manera de cómo recaudar dinero y ponerlos en sus bolsillos y bueno, no les importa el mundo. Están ahora intercambiando el carbono, esta secuestración de carbono. Están usando este carbono para seguir envenenando a mi gente y a los peces, el agua, los venados, a los campesinos alrededor de aquí. Entonces no se puede cultivar alimentos orgánicos. Es porque está hecho un desastre. La secuestración del carbono, esto le da el permiso a ellos para continuar con la polución. Para mí esto es un peligro. Yo estoy escuchando de estas personas que están tratando de hacer trabajos orgánicos. Debe de entendernos, de unirnos. Bueno, no se puede comprar y vender el aire donde todo lo viviente depende del aire. Y también depende la consecuencia desde ahí. Estas son las oportunidades. El aire no se queda así solo. Esto naturalmente nos lleva de nuevo. Tal vez no sea hoy, pero esto va a suceder.
Esto va a pasar en el agua. Esto Ya va a las aguas, a transmitirse a las las plantas, plantas, a los y peces mientras y se cómo producen y se reproducen, reproducir la nación. Estos son familiares esas familias, así particulares, sean vivientes, de las plantas, las plantas, del cielo, cualquiera que esa cielo, sea, el es una planeta, lo que falsa sea, solución. encontrar la solución, el dinero Y no va el a ser dinero la no va a respuesta ser a una todo respuesta esto. a este problema. ¿Saben que Ustedes están saben la utilizando el carbón? secuestración de las ballenas, de que están, o los, de que ahora usando el carbono dentro del mar, que yo sé que está pasando. Nosotros vamos a pagar un número de París. Continuó poniendo, es importante que todos entendamos que todo tiene un precio, y si el costo es una falsa solución poner el dinero. La única solución que podemos encontrar es que valoremos la naturaleza, porque somos naturaleza, porque todos debemos venir, trabajar juntos. Hemos tenido el día más caliente del año, 2 días consecutivos. Vamos a reconocer que nuevamente tenemos que saber que no estamos protegiendo la naturaleza, estamos protegiéndonos a nosotros mismos porque somos naturaleza. Muchas gracias, Casey. La idea que el aire no se queda quieto es algo que acá en Nueva Inglaterra es muy relevante, sobre todo después de este verano. Hemos tenido fuegos en Canadá, en Nueva Escocia, que han hecho que nuestro aire esté muy contaminado con smog. Sabemos que el aire ha cambiado, ya se ha movido por los bordes, ha ido a diferentes naciones. Estas líneas están en un mapa por poderes coloniales, pero no tiene nada que ver con los límites de la naturaleza. Tiene más impacto en el medio ambiente. Esto es la ley de la naturaleza. Hemos visto esto y hemos mirado estas ideas que cualquier persona puede hacer lo que quiera mientras está en su propia casa, pero no es verdad. Lo que hacemos para nosotros, también lo estamos haciendo a nuestros vecinos. Todos estamos interconectados. Talía, sé que tú también estás conectada con la granja de la tribu, y también tienes varias personas jóvenes que están también trabajando en la granja. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son tu visión, cómo los granjeros pueden también establecer los derechos de la tierra? ¿Qué papel desempeñan los agricultores, productores y personas que administran y cuidan la tierra?
en la lucha de los derechos de la naturaleza. Ese es un buen punto, Harman. Algo que es importante discutir es que en las leyes coloniales, colonizados que están escritas, no están escritas tomando en cuenta los derechos de la naturaleza. Estamos viendo las soluciones que se necesitan ahora y los granjeros hoy día pueden ver un impacto enseguida a lo que está pasando, por ejemplo, el suelo, reconociendo esos problemas y colaborando con comunidades indígenas que están en su área, así sean programas o consultas, si es que hay algún problema, si es que para que podamos colaborar y trabajar con comunidades indígenas. Es una de las maneras más importantes de poder tener iniciativas en este momento, porque está afectándonos. Estamos viniendo, nos estamos viniendo desde una parte de cultura, en lo que nuestros ancestros nos han dicho, lo que nos dice el medio ambiente, y también pueden estar en el otro lado, como abogar por estas cosas que están pasando. Y también comunicar el concepto de los derechos de la naturaleza, que hemos tenido que como que mandar el mensaje a las personas que no saben del concepto de los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando dicen los derechos de la naturaleza, así como nosotros queremos que se dé el concepto de que la naturaleza tiene derechos así como las personas. Eso es un concepto que hay que comunicarlo, y también va a tomar mucho tiempo como la raza humana que podamos solucionar los problemas de la naturaleza. Algunas cosas que me vienen a mi mente cuando hablo de esa pregunta. Muchas gracias. Ahora voy a preguntar a Ninari en un momentito. Y yo pasé algún tiempo en una granja de papas en los Andes. Y es un trabajo que se trabaja con las manos en la tierra, ahí en la tierra. Y esa experiencia que yo viví, había un programa en el que los granjeros nos ayudaban a contar los insectos en la tierra, y contábamos en un lado donde no se había cultivado. En una bolsa había 300 insectos, 200 lombrices, y luego cruzamos la calle como 5 metros y también miramos en la tierra que había ahí, y solo habían 3 insectos. Y no es que se necesite muchos papeles para probar esto. Los granjeros ya saben que la tierra no puede producir, que está muerta. Y eso fue muy poderoso para mí, porque los granjeros saben, los granjeros tienen el conocimiento.
saben eso solamente por poner las manos en la tierra. Algo que vimos con ellos estaban era muy importante que no sea monolingüístico, que haya justicia del lenguaje y que también no se utilicen los fertilizadores porque no podían leer lo que decía en el paquete de los fertilizantes. Les habían dicho que todo era seguro y que todo estaba bien y que era una práctica normal de hacerlo y que eso también podría pasar en Ecuador. ¿Podría Ninari hablar un poco cómo es la agricultura en Ecuador y cómo afecta a las comunidades de Ecuador? Voy a cambiar al inglés, ¿sí? ¿Puede responder, Ninari? Pues aquí la agricultura, nosotros lo asumimos como con dos términos, ¿no? Como para poder dimensionar las diversas realidades, tanto de indígenas como de no indígenas quienes trabajan la tierra. Y eso es súper importante, como tú mencionabas, como el tema de la justicia lingüística, ¿no? Sea con el idioma originario o inclusive con el español, que de por sí ya es un idioma alienante y que sus conceptos parten de una cosmovisión, una cultura que al menos en territorios de Abya Yala de Latinoamérica se han impuesto y se han mal traducido y han impregnado como un imaginario colectivo súper diferente a lo que nosotros sentimos y vivimos con la tierra, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que, por ejemplo, para nosotras hay dos términos, que sean agricultores y chacareros o chacareras, ¿no? La diferencia a qué va, que en estas dimensiones de que hay muchas maneras de trabajar la tierra, los agricultores no tienen quizás intrínsecamente quizás una raíz originaria, ¿no? No les atraviesa capaz un linaje indígena o capaz y sí, pero no les atraviesa un apego, una relación con la tierra eh, desde el corazón, desde el espíritu, porque es muy importante también mencionar que no hay que romantizar la lucha de los pueblos indígenas, porque eso también está lastimando mucho y está rompiendo la lucha, ¿no? El romantizar a los pueblos indígenas, el romantizar el trabajo y la relación que teníamos y que muchos todavía tenemos. Y digo esto porque por eso también en los términos, ¿no? Nosotras como educadores indígenas es muy importante ir reconociendo estas diversidades y reconocernos nosotras también. O sea, yo soy mujer indígena, pero ya habito en la ciudad. Es muy diferente mi realidad a mi abuela, que es analfabeta, como tú mencionabas, ¿no? Que no sabía leer ni escribir, que a ella le costó, o sea, otro contexto de racismo, del analfabetismo, y la precarización que vivía como mujer campesina, es decir, que hacía chacra, hacía tierra, vivía en la tierra, con la tierra, para la tierra, y, o sea, sus únicos réditos económicos eran de lo que cultivaba. No me puedo poner en su lugar, porque eso sería súper injusto, ¿no? Entonces, entendiendo que hay otras realidades también ahora de como pueblos indígenas, quienes son agricultores y chacareros, ahí entendemos también qué es lo que nos hace falta entonces. Hay personas agricultoras que ha sido también desde un lugar de condicionamiento de clase, ¿no? Me toca trabajar la tierra porque el trabajo de la tierra está muy vinculado a la pobreza, no es del pobre, es del indio. Por lo general es la persona racializada la que se queda en el campo trabajando y evidentemente son los más pobres. Acá en el Ecuador esa es la realidad. Y y por ende, también los agricultores han tenido como una carga histórica también de ruptura de esta relación de asumirnos hijas e hijas de la madre tierra. Entonces ya no duele, porque como desde un lugar más humanista, ¿no? También ha habido, creo que ya fue importante una época de asumirnos
de ponernos en un lugar de, no sé cómo decirlo, como de ensimismarnos en lo humano, como desde un lugar más antropocéntrico, porque fue la escuela de la religión también, ¿no? Y la mayoría de indígenas también ha estado vinculada ahí, de decir, sí, mis derechos, también cuestionamos quizás esa parte también la pedagogía de Paulo Freire, como desde solo el humanista que cortó esta relación intrínseca con la madre tierra, entonces era como la precariedad que se vivió en una época y que se sigue viviendo, pero en esas épocas con muchísimo más fuerza, se podría decir, se alejó de la relación con la tierra, del conversar con ella, de los rituales, de estas otras maneras que sí se tenía, pero que esa es la realidad. Hay mucha gente agricultora que ya no tiene esa realidad y que quizás ya ni siquiera le importa lo que está pasando, que están a favor de las empresas mineras, porque también es la realidad, ¿no? Están a favor de las empresas extractivistas petroleras y que son indígenas mismos y que son agricultores mismos. Entonces, estas personas nosotros les denominamos agricultores, agricultoras, ¿no? Para también no poner categorías, pero sí aprender a nombrarnos y darnos cuenta de que hay muchas realidades y que la romantización de los pueblos indígenas, de que todos amamos a la madre tierra porque es nuestra madre, ya no es real. Y ese es un problema que hay que reparar, ¿no? Y ese es un problema que hay que alarmarnos, hay que darnos cuenta, porque no es cambio climático, es crisis climático y crisis civilizatoria, y una crisis espiritual que rompe esta relación. Entonces, para mí al menos, yo no romantizo nada, y desde ahí buscamos trabajar. Entonces, hay gente indígena agricultora que se ha roto esta relación. Busquemos reparar. ¿Qué hacemos entonces para que vuelvan a tenerle cariño a su idioma? Para que vuelvan a tenerle cariño a sus rostros, a este color marrón, que vuelvan a tenerle, o sea, volver a reconocernos, porque si nos reconocemos a nosotras mismas también, partiendo desde una idea antropocéntrica que ya está inmersa por la escuela judeo-cristiana que hemos tenido, lamentablemente la mayoría, eh, desde ahí vamos a poder reconocerle a la Pachamama desde este discurso que venimos diciendo, la Pachamama, la Madre Tierra, etcétera, va a ser más fácil, ¿no? Y sin embargo, claro que hay personas chacareras, ¿no? A los que le llamamos chacareras, que son la chacra misma, que son parte de la chacra, ¿no? Esta chacra que es este espacio de confianza biocultural, donde lo que tú decías, ¿no? Existen eh, idiomas que se entienden, hay una conversación, nosotras no hablamos de conexión, no existe para nosotras esa palabra, es conversación, ¿no? Y que ahí también eh, le atraviesa este derecho, el derecho de la conversa, del habla mutua, ¿no? De la conversación mutua, ¿no? Eh, y de que los chacareros en general son los abuelos y abuelas que todavía hablan el idioma originario, ¿no? Que la mayoría son analfabetas y que quizás eso también les hizo almacenar ciertos saberes, ¿no? También habrá otras chacareras y chacareros que capaz sí aprendieron a leer, pero que estas chacareras y chacareros viven 24 horas, los 7 días de las semanas, y son quienes albergan estos saberes ancestrales que yo tengo que reconocer que yo ya no lo tengo, ¿no? Y que por eso es la lucha, como jóvenes ahora, como pueblos indígenas adultos, que ya vivimos también en estos dos mundos que les comentaba, que es justo, pero que hay que aprender a saber vivir en estos dos lugares para no pisotear, ¿no? Estos otros espacios, no pisotear también la coherencia que buscamos. Y entonces, desde estos dos lugares de chacra y agricultura, hay un problema que, que se tiene en común, ¿no? Que sostiene el sistema racista, porque el racismo permea el racismo ambiental, ¿no? Permea todos los tipos de violencias para que tanto agricultores como personas chacareras vivan en condiciones precarizadas. En pandemia, acá se precarizó tanto la vida de agricultores y personas chacareras, tanto que tanto trabajo por un quintal de papas se les pagó $1 por meses de trabajo. Ahorita ya hay muchos lugares en muchas provincias que está viendo en estadísticas personas que estudian esto, ¿no? Desde la academia,
Dicen, está habiendo un abandono de los campos impresionantes. Ya no va a haber gente que trabaje el campo. ¿Eso qué significa? Un desabastecimiento también para la ciudad. Entonces, este problema no es solo de la gente indígena y marrón y negra. Esta es una problemática que le compete a la población blanca y blanco mestiza de este país también, porque la ciudad sin campo no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo al pensarse también qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué se están yendo de los campos? ¿Por qué ya están la migración, ¿no? Les atraviesa tantas problemáticas que ahora estamos en esta problemática que decimos, vamos a las raíces y vamos viendo que la colonialidad que nos sigue atravesando, ¿no? Que sigue sosteniendo el racismo, el clasismo, el machismo, la homofobia, todas las maneras de discriminación partieron de esta ruptura con la naturaleza, porque la naturaleza es diversa. Y aprendimos en un momento a vivir entre diversidades, pero cuando tú rompes una relación con ella, puedes entender que hay un rompimiento en el entendimiento lógico de la diversidad. Por eso se hace difícil ya entender la existencia de personas trans en los pueblos indígenas, a pesar de que hemos existido milenariamente, lesbianas, etcétera, o todas las diversidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras vemos que algo que es fundamental acá con la población es primero recocer esta herida colonial, la herida colonial que nos hace no querer vernos al espejo y por ende no querer comer nuestra comida, no querer sembrar, no querer vernos sucias de tierra y no querer vernos reflejadas, porque la tierra es negra, la tierra es marrón, ¿no? Nuestro contexto de Latinoamérica, la realidad es esa. Mientras más marrón eres, estás relacionado al color de la tierra. Hay una relación de imaginario colectivo de lo subordinado, de lo menospreciado, de lo feo, de lo pobre, ¿no? Entonces, esta herida colonial es importante reparar, es decir, cómo buscamos reparar estos corazones de las agricultoras, pero no solo de ellas, sino de la gente quienes está consumiendo, de la gente quienes vivimos en la ciudad, sean mestizos, blancos o indígenas que viven en la ciudad, que tienen que hacer, qué papel tienen que hacer para reparar, ¿no? Reparar este daño emocional, psicológico, económico, eh, que se ha tenido con el campo, con este sector del campo. Y ahí es una responsabilidad mutua. Por eso nosotros como educadores eh, le apostamos completamente a esta educación intercultural. Nosotras decimos, es el sueño utópico cumplido por nuestras abuelas, tatarabuelas, porque lo estamos haciendo posible. Aquí en plena ciudad de Quito hemos recuperado varias variedades de semillas de maíz y trabajamos con niñez negra, blanca, mestiza, indígena, campesina e indígena urbana, dos realidades también diferentes. Entonces, ¿cómo desde ahí nos damos cuenta que es importante sanar las infancias del blanco también, porque necesita sanar esa infancia de carga racista, de carga colonial, así como de la población racializada, la carga de sumisión, la carga de tanto dolor, de violación, de pobreza, etcétera, y de reparar todo eso para empezar a ver el trabajo de la agricultura de manera diferente, para que la gente que habita en la ciudad pague justo al campesino o a la campesina y quienes habitan el campo exijan también y se reconozcan también desde ahí. Entonces, nosotros al menos trabajamos mucho en una palabra que sentimos que en este contexto en el que vivimos globalizado y que también nos atraviesa la población indígena y quienes estudiamos más, ¿no? O sea, los estudios de estar en la academia, hablar capaz otro idioma, tenemos que reconocer eso, no romantizarlo. ¿Cómo hacemos entonces para ser coherentes con lo que las sabidurías de los pueblos nos han dado bases de un horizonte justo y digno, como es el Sumas Causa y Ayupi, el buen vivir en comunidad humana de la naturaleza y de las deidades, es cómo enseñar y aprender a encariñarse, volver a cogerle el cariño, porque es ese cariño el que te permite volver a enamorarte, el volver
a ver las cosas diferentes, el volver a asombrarte, porque ahora la niñez y la gente adulta, peor, ya no se asombra por nada. Puede decir mucho discurso de sí, la tierra, los derechos, tal, pero acá ya no te mueve nada. Y eso es importante para nosotros. Sí, le voy a Muchas gracias, seguir, Ninari. Ninari. Y Bueno, como a lo largo nosotros sabemos que las personas que del pueblo que trabajan con la trabajan, cultivan la tierra, vemos, vemos que porque ha ha sido sido mucho dolorosamente dolor, obvio para gente aquí en obviamente, los para Estados las Unidos. personas en los Hemos visto estados, recientemente con hemos el estado de visto con Florida, ya, pasando leyes contra la gente inmigrante, es muy estricta que realmente todo lo que ha sido. forzó a mucha gente inmigrante de huir del estado de Florida, dejando Con los tomates las pudrirse uvas, en los bejucos árboles, sin con ser cultivar sin ser y cosechado. es Como la una cultura cultura en americana América. ha sido como tan aislado, tan alienado de ese sistema tan por completo que estamos totalmente dependiente con la gente indígena del sur de hacer funcionar las fincas de este país. Supongo que me gustaría regresar a hablar con Casey, de hablar de esto en un sentido más grande. Habló Casey antes de hablar con la gente mayor de la migración hacia Oklahoma. Yo sé que había una mujer con quien andaba cuando era joven, y su familia era Choctaw, y le dieron una finca en Oklahoma. Y se mudaron hasta la área de San Francisco, de California. Debe ser algo que ha visto también de sus propios ojos, como le forzaron a huir de sus tierras y también de quienes somos como productores, de quién es este país, los Estados Unidos. Y ahora dependemos 100%, casi totalmente de gente inmigrante para producir la comida que necesitamos. Seguro que es algo que he visto pasar viviendo en Oklahoma también. Y usted justo habló de varias como capas, niveles, que es difícil aún empezar primero no dieron una finca en Oklahoma. Esa gente Choctaw pagaron con todo como la región del sureste, ahora que es lo que se llama en los Estados Unidos. Y con fuerza nosotros eran puestos, como nos forzó de movernos aquí. Y la segunda vino en los años 1950 y 60, cuando nos dieron, que es ridículo decir que nos dieron, es $500 con una familia, varias familias de mudarse de las reservaciones y reubicarse en ciudades. Y eso así es como mucha gente, como mi familia, llegamos aquí y al final salimos como viviendo en campamentos de trabajadores del campo en California, en el Valle de San Juan, y siendo parte de la maquinaria de los trabajadores del campo, que usaron los sprays del veneno en los llanos, mientras que nosotros cosechábamos las melocotones y las uvas y todo eso. Nosotros como gente de color, yo he vivido esa vida y entiendo lo que es. Creo que lo que lo que sigo pensando tal vez en el media hora pasado es felicito a los productores orgánicos. Y lo voy a decirlo otra vez. Quiero honrarles. He estado pensando en la distribución de la gente de lo que la gente colonial llaman riquezas, que generalmente es un pedazo de plástico que es otro asunto totalmente. Y está todo en un banco, así que todo es como
teoría, pero lo que ustedes hacen es tan valorable como nos enriquece para darnos la vida, hasta que yo siento que ustedes son las estrellas del mundo. Y en vez de esas como mega personas que están ganando tanta ganancia en matar, crear una matanza de la tierra, eso debe ir hacia ustedes para que puedan sostener lo que están haciendo en la manera como lo que hicimos, bueno, mi pueblo, la gente de Italia, de Ninari, de Hartman, y su conocimiento, sabiduría original que llega de los años de tantos años que están usando las semillas originales de esta porción de la madre tierra, decirle gracias a los antepasados que le mantenía viva y las generaciones que todavía vienen. Pero la forma que está destruida las riquezas en la sociedad hoy en día les ponen en posición en que están luchando. Entonces los cambios fundamentales tienen que venir como un cambio sistémico en la forma en que nos acerquemos a un pensar que tiene valor. El valor de la vida en sí misma depende en lo que está haciendo y en lo que nosotros estamos compartiendo. Y en estas palabras que se llaman, entre comillas, los derechos de la madre tierra, esas plantas que están cultivando, si no tienen derecho a vivir, van a morir. Si ese agua de la vida que está usando para sostener la vida de las plantas está matada, Aquasiria, que ha sido perpetuado por la sociedad en la forma de extracción de los 15 millones galones que toma para hacer el proceso de tomar los gases de subterráneos para ustedes y su forma de sostener la vida. Ustedes deben ser los que están pagados esas como salarios mega para que sus familias puedan alimentar al mundo ahora. Les necesitamos, es valorable. Pero nosotros todos estamos en la misma página con los derechos de la madre tierra en ese movimiento para eso, para educando a los demás, que esos mismas plantas que están cultivando y compartiendo con todos nosotros, tienen un derecho a la vida para que los seres humanos y todos los otros seres vivos pueden seguir. Y vamos a continuar cosa ridícula de que de los manates están en agua de 95 grados y los arrecifes corales están muriéndose y las algas no tienen dónde o cómo vivir, donde los huracanes siguen creciendo, las tormentas siguen aumentándose y las inundaciones también ahogando. La tierra va a purificarse. Lo que ustedes están haciendo es hacer una diferencia y de verdad, más que cualquier otra cosa, quiero poner énfasis en esto de que estamos en la misma página. Es importante que nos ponemos brazo en brazo y que nos educamos y empezamos a decir de voz alto, ¿quién queremos ver en esas posiciones de liderazgo? Que se entiendan que hay una forma que se puede seguir adelante, pero juntos y transicionar a energías limpias. Los productores lo pueden hacer. Y la cosa que los seres que están viviendo de la tierra, la energía del sol, Padre Sol, escuché mi amiga Ninari hablando de la forma que se romantiza a esa forma de ver las cosas y creo que está correcta 100% la forma en que entendemos a través de entender que la Madre Tierra es nuestra madre, que nos ha sostenido por miles y miles de años y todo el tiempo que el Creador puso en su lugar. Tal vez es romantizar a las cosas o expresarlas, pero es un hecho. Ella nos da la vida, continuemos de tener un lugar donde vivir, agua para tomar, comida de comer. Y podemos también tenerse los seres modernos que dicen, sí, yo quiero energía solar, que crezca, una forma de vivir que es sostenible y baterías
¿Y cómo lo producimos? ¿Cómo lo diseñamos? Hay esa inteligencia de conectarnos todos juntos en esa telaraña mágica en que a través del tiempo y el espacio lo podemos hacer mover a través de los siglos que nos vienen. Crear las generaciones que vienen, que estamos esperando seguir viviendo como lo que hicieron nuestros antepasados a través de rezar y también de ser prácticas. Y podemos llamarlos los derechos de la naturaleza, pero lo entendemos que es una forma de ser que es sustentable. Y un cambio grande en la cultura es sobre la forma que interactuemos entre nosotros y los mensajes que saquemos de eso. Creo que vamos a solicitar preguntas y vamos a crear tiempo para eso. Entonces, supongo que tal vez 2 o 3 preguntas que lo pongan en el chat. Entonces, estoy echando un ojo en eso, ahí, en eso. O tal vez no. No hay preguntas. Yo creo que todo el mundo está encantado, procesando todavía. Lo único que veo es solo me son cumplimientos. Bueno, no veo ninguna pregunta. Si podría yo, Hartman, me gustaría preguntar una pregunta general de ayudarnos en entender qué es el movimiento de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo parecer, cómo se ve? ¿Cómo podemos imaginar que la gente que está cultivando la tierra, productores, gente con su huerto, cómo se pueden conectar en apoyar esa visión? Como nosotros como NOFA, nuestros capítulos locales, interestatales, ¿cómo podemos conectarnos e imaginar junto a ese futuro posible? Eso iba a ser mi pregunta para concluir. Tal vez empecemos con eso. Yo solo voy a decir, nosotros como personas de Wampanoag, tenemos un lenguaje que habla de la vida, de cómo las cosas tienen vida. Yo puedo como ser dueño de mi bolsa tal vez, o ser dueño de mi cuchara, pero se puede como ser dueño lingüísticamente siendo nuestro. O Moccasin Nash, como cuando hablamos de familia, hay una forma gramática diferente de referir a ese tipo de como conexión. Por un no al frente, Mukesen, es mi mamá que no se puede separarse de mí. Natakim. La tierra que no se puede ser separada de mis pies. Estamos inseparables, indivisibles, no se puede dividir. Y otra vez con esos asuntos, con esos lenguajes indígenas. Y cuando pienso en eso, es algo que llevamos con nosotros, donde quiera. La gente que está conectada a la tierra donde vienen. Y para poner eso ahí, cómo nos conectamos con la tierra y conectar con el lugar donde vivimos. Repetir la pregunta de Diego, cómo nosotros en el noreste, con nuestros pies como sembrados donde están, con las raíces como echándose de nuestros pies en esta tierra, ¿cómo podemos crear una forma viable de honrar esa tradición? No sé cuál de ustedes quieren empezar primero, pero bueno, bienvenido. Perdón, yo no escuché la pregunta. ¿Me pueden repetir, por favor? De nuestro
Punto de nuestros invasores, nuestra primera campaña con la de la herencia, no solamente establecer o de la herencia de los derechos, sino establecer también nacionalmente de ser defensores de esa nosotros cuando hablamos con los jóvenes, con los adolescentes, de nuestra comisión de los hombre y mujer, cómo lo sentimos, nosotros ejercitamos esos derechos. De hecho, nosotros teníamos una reunión antes de esta reunión de nuestras claves componentes que estamos hablando, de nuestra conservación, nuestra consultación con las tribus, eso lo demandamos, exigimos que debe de ser, de cómo conservar la tierra, de manejar la tierra en la abundancia que necesitamos sostener. Poniéndolo junto con nuestras leyes, también reconocemos, hemos visto en todas estas reuniones donde hemos tenido estas discusiones, donde hemos visto los agricultores locales, hemos buscado departamentos de recursos estatal, en el gobierno, reconocemos a nosotros mismos en este territorio que es la tierra de nuestros ancestros. Tenemos esa voz de ser humanos naturales, no solamente de reunirnos y necesitamos de ser naturalmente de nuestro ambiente natural. Cuando nosotros le preguntamos a nuestros adolescentes eso, de ver la autoridad, de nuestra primera campaña, fue obviamente con la de la herencia, con eso tiene mucho que hacer con lo que se maneja. Obtener ese respeto, ese reconocimiento al noroeste. Aún así, de estar en esa reunión todo el tiempo y tratar de presionar para que nuestros adolescentes sean los líderes en el futuro y que para que ellos continúen, que eso sigue sucediendo. Hay cosas que tenemos que empezar desde aquí, luego seguir con ese procedimiento, asegurarnos de que eso sigue pasando al oeste. También locales que automáticamente sepan que cuando trabaja en ese proyecto, que vean ese ambiente, trabaja con la gente indígena, proteger el agua, el aire, que también sea parte de nuestra conversación. No solamente como lo que estaba diciendo Casey, no solo hablamos de la naturaleza, nosotros somos la naturaleza. Nosotros tomar esa decisión de de estar ahí y vamos a pasarlo esto a nuestras comunidades que son nativos, por ejemplo, nuestros campesinos locales, nuestros agricultores campesinos, de tener el agua limpia, de preservar nuestra tierra conforme nosotros vamos avanzando la comunidad completa. Eso es la manera en que nosotros lo vemos. Gracias, Talía. Como personas nativas de este mundo, tenemos el menos de 5% del territorio del mundo bajo ustedes viven. El menos del 5% de judíos. Esto es, el resto del mundo es una diversidad. Entonces, esto nos dicen completamente cómo operamos, cómo funcionamos. Ahora, apoyar es apoyar el ambiente, el derecho del ambiente. De mi abuelo cuando compró la tierra en Nashville. Tuvimos que decirle a las personas, nosotros no queríamos sacar a nadie, no queríamos sacar a nadie de su casa, solamente queríamos funcionar como jurísticos autoritarios en ese pueblo, donde el pueblo existía, donde la tribu, el gobierno de la tribu existía. Aún yo puedo creer que la tribu, el gobierno de la tribu puede hacer un mejor trabajo. Y se ha sido aprobado una vez y otra vez, lo hemos visto en ese en el ambiente
debe de ser mejor para una vida sostenible. Casey, yo le voy a pasar el micrófono para que hable un poquito más acerca de eso, como usted ya lo mencionó al comienzo. Puede hablar acerca de estos problemas, cómo podemos apoyar esa tribu de esa sostenibilidad. Gracias. Una cosa que yo estaba pensando y yo estaba viendo Kim Stones, estaba hablando de las enmiendas verdes y de la naturaleza podría ser calificado como orador. Al parecer que era en el 2006, en el 2007, que la Unión Nacional pasó en los derechos de las personas indígenas, de la gente indígena. Eso fue una buena lectura. Yo estoy segura que ustedes lo pueden encontrar en el internet. Le dicen el acuerdo de la de las estructuras originales o aún así el punto de vista del cómo está relacionado de los derechos de la naturaleza, cómo está relacionado con el político corriendo, cómo está relacionado a nuestras organizaciones o organizaciones. También estaba pensando en Ernie como organizadora. Yo recuerdo que mi miembro Carter, que era un líder del movimiento. Yo recuerdo a mi mamá, que es John, el mantenimiento de la sociedad de mujeres. Todo empezó alrededor de una mesa en la cocina. Pues, si usted piensa de organizar allí en su territorio donde usted esté, primero es mencionar de estar en un buen conexión con su indígena. Esto es una porción vital de que se le enseñe quiénes somos ahora, pero también para organizadores, para el derecho de la naturaleza o los adolescentes. Si usted va a empezar en una mesa en su cocina con su familia a discutir esto y luego pasa a sus familiares alrededor y hablen con ellos de esta conversación y les hable a ellos de las reuniones de organizadores en la comunidad si hablamos de pedazo de la madre naturaleza donde vivimos ahora mismo, se ve de esta manera, se ve como en estos paneles. Se puede ver de esta manera porque la madre naturaleza nos habla, los forestales, las montañas, la nieve, los ríos, lo que sea. Usted va a empezar a entender cuáles son los derechos de la naturaleza y usted va a empezar a implementar. No le importa lo que usted vaya a decidir, en qué reunión, sea la ciudad, una reunión de la ciudad, que también entienda de qué está hablando usted. Aún para nosotros esto espiritualmente no es religioso, solamente espiritualmente nos ha enseñado a nosotros como personas. No tenemos la oración en la mañana cuando le damos las gracias al sol por haber salido y durante el día. Entonces entramos en ese paso en una manera espiritual, no en una manera también, si lo vemos físicamente, lo vemos, lo ve usted, lo siente y usted puede ver a quien necesita físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente y entonces pide ayuda. Esta es una manera de microcosmo de que tiene que pasar con los derechos de esta naturaleza. Lo vemos físicamente, la necesidad y vemos esto físicamente y que los seres humanos, los otros seres humanos entiendan de qué estamos hablando y pueden establecer estas políticas.
cómo espiritualmente reconocemos de que somos la naturaleza, aún así con la idea de limpiar el agua, el aire, la tierra. ¿Cuáles son las distinciones que estamos hablando? Todo es la naturaleza, establecer el clima y el ecosistema, porque esto es parte del ecosistema, es parte de la humanidad. Todo es el comportamiento en sí mismo, comportarnos como los peces lo hacen. Solamente los humanos han quebrado la ley. Somos nosotros. Yo estaba esperando, quisiera que tuviera más tiempo, pero yo sé que tenemos que cerrar a las 9 y al parecer que hemos llegado a nuestra marca. Entonces se lo voy a pasar a los organizadores y entonces se lo paso a ustedes 3 damas. Muchísimas gracias por haber compartido su conocimiento, su trabajo, su pasión que usted carga con usted. Ha sido muy importante de escuchar de que ustedes hayan traído en esta reunión. Gracias a NOFA por haber creado este espacio. Me lo voy a pasar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias Talia, Ninari, Casey, por su generosidad de haberse unido con nosotros y haber compartido su conocimiento, su talento. Lo apreciamos mucho. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Yo creo que lo hemos agradecido más. Las personas que van a estar escuchando la grabación de esto. Entonces empezamos esta reunión esta tarde y estamos en busca de compartir más espacio con ustedes y de verlos en persona en Worcester el sábado. Yo veo que Ninari se ha unido a nosotros de nuevo. No sé si usted tiene alguna otra idea o algo como poder cerrar esta reunión. Sí, quizás compartir el trabajo que nosotros tenemos como educadores indígenas acá en la ciudad de Quito, en la capital. Y es que nosotras, yo siento, ¿no? Que todas y todos quienes estamos aquí, quienes le apostamos eh, por retornar hacia ella, ¿no? Hacia la madre tierra, el retornar, y que el retorno sí que es bien complejo, o sea, hay que ser sinceras y sinceros. No, cuando yo digo no romantizar, no me refiero al hecho de quizás quitarle este afecto, esta relación de amor que merece, ¿no? Que en las palabras se necesita tener por la madre tierra, el padre sol, etcétera, sino al entendimiento de que en realidad es muy complejo, y es complejo tanto que para nuestra niñez ahora, para la adolescencia, se les está haciendo imposible. Y si nosotras como adultas no asumimos que este retornar implica el recuperar metodologías antiguas, el recuperar esta sabiduría ancestral que va más allá de lo que yo puedo decir, que para mí el concepto del buen vivir o de la tierra y demás, sino de algo que nos pueda volver a reparar a todos en colectividad para volver a sentirla así. Con nosotras acá en la escuela, entendiendo esta complejidad de retornar, pero sí que ese es nuestro objetivo, de retornar a la madre tierra. Trabajamos con guaguas de diversidad cultural. Nosotras sí sentimos que para que exista, ¿no? Esta demanda, este reconocimiento, esta restauración y esta concepción de los derechos de la madre naturaleza, es primero entender todos los sistemas de opresión que nos atraviesan, que le atraviesan a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a nosotras como adulta de manera global. ¿Qué es lo que nos impide retornar al 100%? ¿Qué es lo que nos impide retornar no solo en discurso? ¿Qué nos impide retornar desde la coherencia y desde ese sentimiento que en serio mueva acá adentro? Porque eso es lo más difícil.
¿no? Porque si no seríamos ecologistas y yo entiendo que se está acabando la crisis climática, que hay que cuidar el agua, etcétera, pero es muchísimo más complejo que eso. Entonces, nuestro trabajo, hemos visto que es importante empezar a generar espacios, ¿no? De cómo recuperar el respeto, de recuperar la crianza de la coherencia, ¿no? Cómo criar coherencia, cómo criar otra vez el respeto en estas guaguas, en estos ayllus, que por muchas condiciones, por muchos contextos indígenas y no indígenas, ha habido esta separación, ¿no? Y que muchas veces la escuela, por no decir radicalmente la escuela, ha sido de estos espacios más violentos, ¿no? Que nos ha roto esta separación con el mundo sagrado, con la madre tierra. Y es que es de entender y generar estos espacios de entendimiento de una escuela diferente que priorice el recuperar el respeto. Y este respeto, entendiendo que cuando necesitamos hablar de derechos de la naturaleza, estamos hablando que entonces la gente necesita hablar que tiene derechos porque ya no estamos respetándolo, ¿no? Hay una ausencia ahí de algo. Entonces, nosotros con los guaguas y acá en la escuela tenemos un enfoque importante hacia esa concepción y hacia esa práctica en el futuro. Añoramos que así sea también cuando sean adultos. Es que entendamos que la educación y la crianza, que son dos cosas diferentes, sea una educación para la justicia social, entendimiento que el patriarcado, si está vinculado a nuestras guaguas, a los ayllus, ¿no? Va a hacer que aunque le digan que la madre tierra es madre, que es buena, que nos da de comer y todo, no va a haber una relación eh, íntima, no va a haber una relación recíproca, no va a haber este sentido espiritual con ella, porque el patriarcado está violentando nuestras relaciones en la familia, ¿no? Estas relaciones entre nosotras mismas como mujeres y con la feminidad, humana y no humana, ¿no? Entonces, una educación para la justicia social, entendiendo que el racismo sigue tan presente que también es el obstáculo más grande para reconocer el trabajo del campo, para entender que la crisis ambiental está por sobre los hombros de las personas racializadas. Acá en el Ecuador reciente hubo un derrame petrolero en Esmeraldas, donde hay la mayor población negra, en el Yasuní, donde está la mayor población amazonía, ¿no? Indígena, y que no se está evidenciando mucho. Entonces nos damos cuenta, ¿no? El racismo está tan presente. Entonces estas problemáticas sociales, si no empezamos a nombrarlas y a generar espacios para una educación para la justicia social, no va a haber manera que en el futuro le vean a la tierra como madre, que reconozcan esa feminidad también los niños, los guaguas hombres, ¿no? Entonces, eso por un lado. Vemos que también es importante generar espacios de escuela para la justicia lingüística, ¿no? Del idioma originario, de este idioma que habla con la tierra, que es de estos idiomas originarios que entiende la lluvia, que entiende las plantas, que entiende la chacra. Ahora, también la justicia ecológica. Obviamente, estos otros entendimientos de ecologías, también entendimientos que en la urbanidad está habiendo, están surgiendo prácticas, están surgiendo métodos, porque acá en las ciudades también se está levantando, ¿no? Y por otro lado también en el campo, los saberes ancestrales, como este pajarito, ¿no? El huiracchuro, acá en el Ecuador, nos avisa con un canto que dice, si no cosechan pronto, yo me voy a comer todito. Las abuelas saben y dicen, vamos a cosechar este saber ancestral. Tiene que ser parte de la educación para las guaguas, ¿no? Y por otro lado, para terminar, la educación para la justicia espiritual. Porque si no hay justicia espiritual y no hay espacios que propicien, ¿no? Que eduquen, que nos muestren que ha habido injusticia espiritual, que ha habido una ruptura espiritual, va a ser imposible después poder exigir derechos para la naturaleza. Va a ser imposible verle a la madre naturaleza. Y eso es lo que nos está sucediendo. Entonces, para nosotros al menos sí pensamos que es importante generar espacios que propicien estos caminos, ¿no? Para que nuestra niñez y nuestra adolescencia, pues quizás seguramente hagan un mejor trabajo que el que nosotras estamos haciendo ahora.
Gracias, Ninari. Gracias a todos. Gracias. Disfruten el resto de la conferencia. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Feliz noche.